Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. El mundo el día de hoy venera, exalta, entre comillas, ¿verdad? Esta Semana Santa que le llaman, no tiene nada de santa, andan tomando. Al día de ayer estaba yo ganando almas aquí en los condominios. Estaba hablando con una persona y yo le estaba diciendo eso, le decía, mire, esta semana se está supuestamente recordando, ¿verdad? La muerte de Cristo, su resurrección, pero la mera verdad, la gente, eso es lo que menos le importa el día de hoy. La gente anda dándole duro y vuelo a la hilacha, anda, y apenas yo estaba diciéndole esto y ella me dijo, no, ahorita andan de borrachos y andan haciendo y diciendo, y esa es la realidad de este mundo. Este mundo todo el año y aún en esta semana ignora lo que Cristo verdaderamente hizo por nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Pero bueno, es un tiempo de recordar no nada más su muerte, porque mire, nosotros no servimos a un Cristo muerto. Muchos de ellos todavía tienen la cruz ahí con el supuestamente Cristo ahí crucificado. Nosotros no exaltamos ni veneramos a un Cristo crucificado. Nosotros exaltamos, alabamos a un Cristo resucitado, ¿verdad que sí, hermanos? Él venció a la muerte hace más de 2000 años. Cristo ya no está crucificado. Cristo ya venció, la tumba ya está vacía. Y bueno, hoy vamos a recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, quisiera que abriéramos nuestras Biblias, por favor. Vamos a Primera de Corintios, vamos a estar el día de hoy ahí. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a ver, hermanos, hasta el versículo número 25. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 25. ¿Estamos ahí, hermanitos? Yo voy a leer, usted sígame por favor ahí con su vista, nada más sígame con su vista. Si hay alguien que está a su lado y no trae Biblia, acérquese y enséñele la palabra de Dios. El encabezado de este pasaje es la resurrección de los muertos. Pero miren lo que dice aquí la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creéis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, ¿verdad que sí, hermanos? Conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, hablando el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Por eso nosotros creemos, amados hermanos, que los que mueren en Cristo, un día sus cuerpos van a ser resucitados, ¿verdad que sí, hermanos? Porque si no hay, fíjese, hermanos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los dignos de comunicarnos a todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén, hermanos. Primicias de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí en este culto tan precioso, rodeado de cada uno de mis hermanos que han sido redimidos por la bendita sangre del Cordero. En esta mañana, bendito Espíritu Santo, pedimos de su dirección, pedimos de su ayuda. Ayúdenos, Señor, a poder exaltar su nombre. Ayúdenos a exaltar la preciosa persona de nuestro Salvador. Ayúdenos a recordar ese sacrificio tan precioso, pero sobre todo ayúdenos a recordar su resurrección. Por favor, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes, bendiga aún los que vienen en camino y bendiga todo este servicio. Repose su presencia sobre nosotros y muévase libremente en cada vida y en cada corazón. Y a los que están titubeando de su fe, denle solidez en sus corazones, de tal forma que entiendan que este precioso evangelio es vivo y es eficaz. Rogamos por cada maestro que está compartiendo clases, sea con cada uno de ellos, úseles y lléneles de su Santo Espíritu. En Cristo Jesús, amén. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando de la resurrección. En aquellos momentos cuando él empieza a escribir esto, estaban varios diciendo que la resurrección, que no era cierta, que los que morían en Cristo no iban a resucitar, que iban a la sepultura y ahí solamente quedaban. El apóstol Pablo está predicando y está hablando de la resurrección de los que ya murieron en Cristo. Usted recordará ese pasaje que dice la palabra de Dios, que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir por siempre a nuestro Salvador. Amén, hermanos. Los que murieron ya, los que ya fueron sepultados, ciertamente, hermanos, están ahí en la tumba sus cuerpos, pero nosotros creemos por fe que un día el Señor les va a resucitar. Amén, hermanos. Pero en este pasaje están diciendo que los que murieron en Cristo, atacando ciertas personas, diciendo que los que murieron en Cristo ya no van a resucitar. Entonces el apóstol Pablo empieza con este tremendo mensaje contundente. Empieza a hablar de los acontecimientos pasados cuando Cristo murió. Y el apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, me encanta este pasaje, hermanos, este versículo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra fe no tiene ningún cimiento. Entonces nuestra fe es vana. Entonces no hay perdón de pecados. Entonces no hay una resurrección de entre los muertos. Vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Pero luego el apóstol Pablo declara, y él dice:
Cristo resucitó de los muertos. Amén, hermanos. La tumba está vacía. Cristo resucitó. Mire, ¿cuántos el día de hoy? Y yo cuando gano almas, hermanos, mire, yo hablo constantemente de esto y me gusta no solamente hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta hablar y mencionar las buenas nuevas que conllevan la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Mire, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, entonces es vano todo lo que estamos haciendo. Amén, hermanos. Entonces es vano, no sirve el venir a la iglesia, no sirve salir a predicar el evangelio si Cristo no resucitó. Pero hermanos, tenemos una noticia: Cristo resucitó, hermanos. Ayer hablaba con otra persona y yo estábamos ahí hablando y cuando yo empiezo a hablar con ella, inmediatamente me dice: ¿usted es cristiano? Le digo: sí, soy cristiano. Y, no, yo no quiero nada con los cristianos. Yo tengo familiares, es más, mi madrastra es de los Testigos de Jehová, y si usted la conociera, no, yo no quiero saber nada del cristianismo, me dijo ella. Mucha gente hipócrita. Y yo estaba así. Ahí en la Monte Sinaí también. No te oigo, traes tenis, ¿verdad? Y mucha gente chismosa. Casi le digo: amén, véngase, ¿verdad? Mucha gente falsa y que es una cara aquí y una cara allá. Y yo le decía: es cierto. Y ella se me quedaba viendo. Y luego me dice: es la primera persona que no me dice lo contrario de lo que estoy diciendo. Y digo: es que usted tiene razón. La iglesia es un hospital, ¿cierto o no es cierto, hermanos? No venimos por buenos, venimos por malos, para que el Señor nos transforme. Amén. Y yo le dije: pero mire, le quiero hacer una pregunta antes de que siga. Y le hice esta pregunta: ¿pero qué le hizo Cristo a usted? ¿Qué le hizo Cristo a usted? Y ella se quedó sin palabras y me dijo: pues nada. Le dije: de eso se trata la fe. Mi fe no está basada en los hermanos de mi iglesia. Mi fe no está basada en un predicador. Mi mirada no está en un movimiento religioso, no. Porque ni los hermanos, ni el pastor, ni mi padre, ni mis familiares murieron por mí. El que murió por mí fue Cristo. Amén, hermanos. El que resucitó por mí no fue el pastor, no fue la iglesia. El que resucitó de entre los muertos es mi Salvador. Y ahí está mi fe, y ahí está mi confianza. Está nuestra fe y nuestra confianza en el verdadero, que es Cristo. Le dije: esa es mi fe. No titubeo de mi fe. Estaba ganando almas hace unas cuantas semanas también, y yo les dije esto, pero a lo mejor ya no se acuerdan y se lo voy a volver a decir. Pero estaba hablando con un hombre aquí en Los Agaves, estábamos ahí invitando, y luego yo le empecé a hablar de Cristo, y él me escuchó y me dijo: me gustó todo lo que me dijo, pero le hago una pregunta: ¿alguna vez usted se ha cuestionado su fe?, me dijo él. Y yo le dije: sí, muchas veces. Pero cuando yo me he cuestionado mi fe, regreso al comienzo, al fundamento de nuestra fe, que es Cristo, y encuentro perfección, fidelidad en Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Mire, yo digo eso cuando gano almas también. Mire, hay mucha gente, cuando uno les predica, ellos dicen: hay muchas religiones. Ciertamente hay muchas religiones. Budistas, musulmanes, pentecostés, mormones, testigos de Jehová, adventistas, metodistas del séptimo día, y un montonal de religiones en todo el mundo. Vas a la India, montonal de dioses, de imágenes. Pero ¿cuál es la verdadera? Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad que sí, hermanos? Cristo mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hermano, nuestra fe y nuestra confianza
No está, vuelvo a decir, en un movimiento, no está en una religión. Nuestra fe tiene solidez, tiene veracidad. Muchos hombres a través de la historia han tratado de refutar el poder de la resurrección, pero se han topado con la pared, porque se han dado cuenta que Cristo resucitó. La tumba está vacía. Nuestra fe es fiel y es verdadera. Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los budistas, metodistas y todos ellos, sus líderes han muerto y están en la sepultura. Nuestro líder vive para salvar. Nuestro líder está vivo, hermanos. Gloria a Dios por eso. Nuestra fe es verdadera. No está puesta en un hombre común y corriente, un hombre imperfecto, no. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, si Cristo no resucitó, entonces preocúpense. Si Cristo no resucitó, en vano está que prediques. Si Cristo no resucitó, estamos extraviados. Pero como Cristo resucitó, nuestra fe es fiel y es verdadera. Por eso, hermanos, a mí como me encanta hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la muerte y la resurrección de Cristo trajo tremendas victorias. Mire lo que dice, por favor. Vamos a Hebreos, acompáñeme a Hebreos. A veces no alcanzamos a entender, amados hermanos, el poder de la resurrección que es en Cristo. El poder de su muerte, el poder de su resurrección. Hebreos y si hay alguien, hermanos, que está ahí a su lado, por favor acérquese y enséñele con la Biblia. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Estamos ahí, hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mire lo que dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es al que dice, hermanos, ¿al quién? Al diablo. El poder de la muerte y la resurrección de Cristo venció al diablo, hermanos. El diablo está vencido, amén, hermanos. El diablo está derrotado. Yo me puedo imaginar cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Estaba nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, habiendo sido azotado, habiendo sido maltratado, escupido, arrancada su barba. Y estando ahí nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, yo me puedo imaginar, hermanos, al diablo haciendo fiesta, al diablo, hermanos, gozándose juntamente con todos los demonios, diciendo: vencimos al Hijo de Dios, está vencido. Mira, ahí está colgado en la cruz del Calvario, le hemos vencido, le hemos vencido. Y cuando el Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su espíritu, el diablo y los demonios se gozaron y dijeron: le hemos vencido. No hay salvación, no hay poder que pueda redimir al pecador. Le hemos vencido. Y luego le bajaron su cuerpo de la cruz José de Arimatea y lo llevó al sepulcro. Y pasó el primer día y los demonios seguían haciendo fiesta y el diablo seguía haciendo fiesta, diciendo: le hemos vencido, tenemos potestad sobre el mundo, tenemos dominio sobre el ser humano. Pasó el segundo día y seguía la fiesta y seguían gozándose el diablo y sus demonios. Pero al tercer día, hermanos, la tumba se abrió y nuestro Salvador se levantó con poder y gloria y derrotó al diablo juntamente con todos sus demonios. ¿Verdad que sí, hermanos? El diablo fue derrotado por el poder de la resurrección. Por eso el diablo, mire, hay tanta gente que tiene miedo al diablo. Ciertamente el diablo tiene poder, pero es más grande el que está con nosotros porque vive, hermanos. El diablo no lo pudo derrotar. El diablo pensó que había vencido a Cristo, pero no hay nada ni nadie, ni un sepulcro, ni una piedra
puede detener a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos ha dado la victoria sobre el diablo. Sí, el diablo es poderoso. Sí, tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra estas huestes espirituales de maldad del diablo. Pero hermanos, si Cristo ya lo derrotó, el Señor nos ha dado la victoria, y juntamente con Dios, con Cristo, podemos vencer a nuestro enemigo, que es el diablo. Amén, hermanos. El diablo fue derrotado por el poder de la resurrección. No solamente el diablo fue derrotado por medio del poder de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino también, hermanos, mire lo que dice, por favor, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. ¿Estamos ahí, hermanos? El diablo fue derrotado por medio de la resurrección de Cristo, pero también la muerte fue derrotada por el poder de la resurrección de Cristo. Mire lo que dice, por favor, ahí en Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más, que dice, hermanos, más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, el Señor Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección, derrotó a la muerte, hermanos. La muerte no pudo detener a Cristo. Por eso Cristo, cuando muere y se levanta de entre los muertos, la muerte no lo pudo detener. Nuestro Señor Jesucristo se levantó, hermanos. Y en este pasaje está hablando que en el tiempo venidero ya no va a haber una muerte eterna de condenación para el creyente, porque Cristo derrotó la muerte en la cruz del Calvario por medio de su resurrección también. Entonces, hermanos, la muerte, dice aquí en este pasaje, ya no existía más. ¿Por qué no existía más? Porque Cristo venció la muerte. Venció, ese canto me encanta, venció a la muerte con poder. El diablo no lo pudo detener, la muerte no lo pudo detener, porque Cristo es más poderoso que el diablo y que la muerte. No solamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, pero mire, vamos a ver otro pasaje. Acompáñenme a Primera de Corintios. Mire lo que dice ahí, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 20, estamos ahí, hermanos. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también Cristo todos serán vivificados. Ahora vaya por favor más abajo, vaya ahí al versículo 50. Versículo 50 del capítulo 15. Dice, por esto digo, hermanos, que la carne, fíjese, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, ni heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción,
y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este incorruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte, en victoria. Y luego versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, el Señor Jesucristo venció la muerte con poder, ¿verdad que sí, hermanos? Vamos, mire, alguien puede pensar, bueno, pero ¿por qué morimos entonces? Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero al tercer día se levantó con poder y gloria, ¿verdad que sí, hermanos? Y en este pasaje que acabamos de leer, nos está hablando de cristianos que ya han muerto, pero nos habla aquí el apóstol que cuando Cristo venga, estos cristianos que han muerto resucitarán juntamente con Cristo y juntamente con los que no gustamos de la muerte. ¿Me está escuchando, hermanos? Si Cristo hoy viene, nosotros le vamos a ver en las nubes. Si todavía tenemos vida, le vamos a ver cuando suene la trompeta y el Rey de Reyes y Señor de Señores venga con poder y gloria. Va a venir ese arrebatamiento donde todos los que vivimos, los que hayamos quedado, dice el apóstol, vamos a ser arrebatados. Pero también los que ya han muerto se van a levantar de entre los muertos, y ahí es la evidencia nuevamente hacia el diablo y sus huestes, hacia la muerte, de que Cristo tiene la victoria y la potestad sobre la muerte y sobre el sepulcro, ¿verdad que sí, hermanos? Los muertos se van a levantar, los muertos van a ser transformados sus cuerpos como nuestros cuerpos serán transformados para morar para siempre con nuestro Salvador. Este pasaje lo que está hablando es que este cuerpo que usted y yo tenemos no puede entrar al cielo. Es por eso que cuando Cristo venga, hermanos, de una forma impresionante, yo no sé cómo va a ser exactamente, pero la Biblia dice que este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Que este cuerpo, que es un cuerpo corrupto, un cuerpo vendido hacia el pecado, va a ser un cuerpo limpio, un cuerpo perfecto, que va a poder estar en el cielo con nuestro Salvador. Va a ser algo maravilloso. Miren, ni siquiera nuestra mente, hermanos, alcanzamos a entender con tanta claridad esa transición tan tremenda cuando Cristo venga y cuando nos recoja y cuando los muertos se levanten de las tumbas, y cómo van a ser transformados esos cuerpos y cómo vamos a ser arrebatados al cielo para estar con nuestro Salvador. Mire, es algo que nuestra mente no alcanza a entender, pero el Señor dice que esto va a suceder, ¿verdad que sí, hermanos? Vamos a ser transformados. Pero esto no pudiera ser si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado por nosotros. Los que ya murieron en Cristo van a resucitar. ¿Por qué? Porque el primero de la resurrección ha sido nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creemos en el poder de la resurrección? Porque Cristo resucitó, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Por qué creemos que los que han muerto solamente duermen, pero un día serán levantados? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué hay convicción en eso? Porque Cristo resucitó de entre los muertos, y si Él resucitó de los muertos, Él puede resucitar a los que ya murieron, hermanos. Él tiene el poder y Él tiene la potestad para hacerlo. Cristo no solamente venció la muerte, no solamente venció al diablo, sino también Cristo venció el pecado. Por eso el apóstol, y no tengo el tiempo, pero el apóstol nos habla de cómo el Señor Jesucristo ha vencido el pecado. Por eso el apóstol nos dice que el pecado ya no reine en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venció el pecado. Amén, hermanos.
Cristo rompió las cadenas del pecado. Cristo nos dio libertad estando muertos en nuestros delitos, dice la Biblia, y pecados. El Señor nos dio una libertad. El Señor nos rescató. El Señor rompió las cadenas que nos ataban. ¿Cómo lo hizo? Por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Amén, hermanos. Por eso creemos por fe que cuando un pecador se acerca a Cristo y le pide perdón por sus pecados y le pide que le perdone y le limpie de su maldad, creemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros creemos que hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche. ¿Por qué creemos eso? Porque Cristo es el sacerdote que resucitó de entre los muertos, hermanos. Él es el que intercede por nosotros. Hijitos míos, dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Sabe a quién? Al que se levantó de los muertos, a Jesucristo. Por eso tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que intercede día y noche por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo venció sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el mismo diablo. No hay nada que pueda detener al poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente el día de hoy duda de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo, y ya lo mencioné esto, pero cualquier líder religioso, cualquier persona que ha creado una religión, lo que sea, mueren y sus restos están en la sepultura. Pero la evidencia más clara de la resurrección de Cristo la encontramos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 28. Vaya conmigo, por favor. ¿Por qué creemos nosotros en el poder de la resurrección? ¿Por qué creemos nosotros que Cristo resucitó de entre los muertos? Hay evidencia en la Biblia que nos habla de que Cristo no se quedó en la sepultura. Mire lo que dice en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. ¿Estamos ahí, hermanos? Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Recuerde, Cristo había muerto y había sido sepultado. Ellas fueron al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a la mujer: no temáis vosotros, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid y ved luego dónde fue sepultado. Hermanos, la primera evidencia de la resurrección de Cristo es que el sepulcro está vacío, ¿verdad que sí, hermanos? Imagínense este evento de estas dos mujeres. Su maestro, su Mesías, había sido crucificado, al que amaban. Ellos en ese momento en su mente no recordaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les había dicho que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días, pero al tercer día iba a resucitar, ¿verdad que sí, hermanos?
Y ellas no recordaban eso. Entonces ellas fueron al sepulcro, fueron quizá a llorar, fueron ahí quizá a llevar especies, yo no sé, pero ellas iban ahí al sepulcro. Y ¿cuál es su sorpresa? Que se encuentran a un ángel ahí. Y llegan ellas y el ángel les dice: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y estas mujeres pues estaban buscando a su maestro. Y este ángel les dice: Cristo ya no está aquí. Cristo ya resucitó de entre los muertos. ¿Verdad que sí, hermanos? Al que busca no está aquí. Él ya se levantó de entre los muertos. Él ya cumplió lo que había dicho. Él dijo que iba a morir, pero que no iba a quedar en la sepultura. Él dijo que iba a morir, pero se iba a levantar al tercer día. Y la profecía se ha cumplido. Sí murió, pero así como murió, también Cristo resucitó. Al que buscan ya no está aquí, porque Cristo ha resucitado. Qué tremendo acontecimiento. Oh, estas mujeres, yo creo, hermanos, que recordaron todo aquello que Cristo les había venido diciendo, y se alegró su corazón al saber que Cristo estaba vivo. Cristo había resucitado. La primera evidencia más clara es que la tumba de Cristo está vacía. Si usted va al día de hoy, no encontrará ningún resto de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumplió su promesa y se levantó de entre los muertos. Mire lo que dice, por favor, siguiente cosa que nos evidencia que Cristo resucitó. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Aquí nos está hablando, nos está relatando el apóstol de lo que sucedió un tiempo atrás. Estamos ahí, hermanos. Mire lo que dice ahí, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 5. Dice: y apareció a Cefas. ¿De qué está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Después de haber resucitado, dice: y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de, ¿qué, hermanos? De 500 hermanos a la vez. Hermanos, después de que Cristo resucita, se le aparece a Cefas, y después a los 12, y después a los 12 a más de 500 testigos de que Cristo había resucitado. Amén, hermanos. Más de 500 personas percibieron con su mirada que su maestro, que había muerto, que había sido crucificado, al tercer día Él había resucitado de entre los muertos. Había testigos de que Cristo había resucitado. Mire, y el Señor todo esto lo hace con propósito, lo hizo con propósito. Porque imagínense que Cristo hubiera muerto y nadie lo haya resucitado y nadie lo haya visto. No habría testigos oculares de su resurrección. Pero el Señor se tomó el tiempo de aparecerle a uno, de aparecerle a 12 y aparecerle a más de 500. ¿Verdad que sí, hermanos? Para que se divulgara y se supiera claramente y no hubiera dudas de que Cristo había resucitado. Una cosa, hermanos, es de que una sola persona vea algún acontecimiento. Otra cosa es que 12 sean los que hayan visto un acontecimiento. Bueno, se cree, o ya hay más fidelidad en ese declaración. Pero, hermanos, que más de 500 lo vean ya tiene más peso. ¿Verdad que sí, hermanos? Y a más de 500 Cristo se les apareció para poder constatar de que Él había resucitado. Todavía uno de sus discípulos dudando, ¿verdad? Diciendo: hasta que yo no ponga mis manos ahí en su costado, en sus manos, no voy a creer. Y el Señor se le apareció y le dijo: checa, bienaventurados, ¿verdad? Los que no viendo creyeron. Amén, hermanos.
Señor Jesucristo se les aparece a este grupo de personas, pero no solamente se aparece a 500, otra de las cosas que evidencia, y por el tiempo nada más se lo voy a mencionar. Usted recordará, hermanos, que cuando estaban los discípulos, su maestro había sido muerto. Ellos se desaniman, cuando el Señor Jesucristo es apresado, tenemos que todos los discípulos se escandalizan, se llenan de temor y empiezan a andar ahí desbalagados, huyen dejando a su maestro. Pedro, que había prometido ir hasta la cruz con Cristo, le sigue al Señor, pero le sigue de lejos, y de repente llega a un lugar donde se están calentando, mientras que nuestro Señor Jesucristo está siendo ahí interrogado por estos hombres, estos sacerdotes, y de repente empiezan a decir: tú andabas con ellos, y él empieza a negar y decir: no, yo no soy. Y se cumple lo que el Señor Jesucristo le había dicho, que le iba a negar 3 veces. Después él es llevado al Calvario, nuestro Señor Jesucristo, y no nos habla la Biblia que sus discípulos estaban ahí cerca de él. Después de que nuestro Señor Jesucristo es sepultado, los discípulos se desalientan y piensan que ya todo ha terminado, que lo maravilloso de esos 3 años de andar en el ministerio con nuestro Señor Jesucristo, ya todo se ha terminado, se ha desvanecido. Su fe ya ha terminado y regresan a su antigua vida. Regresan otra vez y agarran sus redes y se meten otra vez a pescar. Y estando allá pescando, intentando pescar, de repente ven un hombre que está ahí en la playa, que les está llamando y les está llamando. Ni idea que era su maestro, porque ellos lo habían visto quizá de lejos, que había sido crucificado, que había sido sepultado. Para ellos la esperanza ya había muerto. Para ellos Cristo ya no estaba con ellos, ya había muerto, ya estaba ahí en la sepultura nada más. Pero de repente ven de lejos a alguien que les hace una señal, y entre más se acercan, se dan cuenta que era su maestro, que era Cristo resucitado. ¿Verdad que sí, hermanos? Y les llama otra vez con amor, y se sientan con él, y el Señor les da de comer. Y es ahí donde le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y después de haberle dicho todo esto, le dijo: sígueme. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, después de haber resucitado nuevamente, se le apareció a sus discípulos, haciéndoles ver: Cristo ha resucitado. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al ver que la fe que ellos habían puesto en Cristo era fiel y verdadera, después del acontecimiento de la resurrección de Cristo, los corazones de los discípulos se solidificaron, confiaron verdaderamente o plenamente en el Señor. Y es ahí donde vemos el avivamiento en Hechos por medio de los discípulos, por haber presenciado la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo tiene poder para transformar cualquier vida. ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso, hermanos, nuestra fe, como lo dijo el apóstol, ¿verdad? Nuestra fe, hermanos, es fiel, es verdadera. ¿Por qué? Porque Cristo se levantó de entre los muertos. No hay otra confianza más plena que usted y yo podamos tener. Cuando usted y yo volteamos a ver la tumba y la encontramos vacía, ahí podemos ver claramente que servimos a un Dios vivo, hermanos. Que la muerte no lo detuvo, que el sepulcro no lo detuvo, que el diablo y con todo el infierno no lo pudieron detener, porque Cristo vive y vive hasta el día de hoy para seguir salvando. Amén, hermanos. Cristo resucitó. Yo no sé si usted no se emocione con eso, pero hermano, mire, a mí nada más de recordar que Cristo resucitó, mi corazón se llena de gozo y de esperanza. Amén, hermanos. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.